Apreciados hermanos y amigos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el poderoso ángel y el librito. Espero que esta reflexión sea de edificación para su vida y que la palabra de Dios pueda llegarle a otros. No se olvide de compartir. Si alguien necesita alguna consulta de salud completamente gratis, me puede contactar vía correo electrónico y enviar estudios de laboratorios en mi canal de YouTube, su canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. En mis programas de medicina se encuentra mi correo electrónico y no dejes de promover este canal de YouTube con me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Esto es una especie de interludio en este capítulo 10 de Apocalipsis, desde este versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Es una especie de interludio entre los toques de la sexta y de la séptima trompetas. La sexta ya había sonado, pero la séptima no suena hasta el capítulo 11. Y entre las dos hay 2 cosas terribles. En el capítulo 10, aquí en este pasaje leído, Juan contempla descender del cielo a otro ángel fuerte. La descripción conduce a muchos a creer que es el Señor Jesús y está vestido de una nube, y las nubes son la coraza de Dios, porque Él hace las nubes su coraza. Tenía el arco iris sobre su cabeza, la señal del pacto de Dios. El arco iris lo produce la luz del rostro del ángel al relucir a través de la nube. Su rostro es como el sol, que es la descripción del rostro de Jesús. Recordemos en el monte de la transfiguración, según el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 2, Pedro, Jacobo y Juan, que parecen haber ocupado un puesto de especial proximidad al Señor, tuvieron el privilegio de verlo transfigurado. Ahora, su gloria había estado velada en un cuerpo de carne, pero ahora su rostro y sus vestiduras se volvieron radiantes como el sol, con una luz resplandeciente, una manifestación visible de su deidad, así como la nube de la gloria o Shekinah. Estuve investigando la palabra Shekinah, no aparece en la Biblia, pero el concepto sí se ve claramente. Es una forma de una palabra hebrea que significa literalmente Él hizo habitar, dando a entender que fue una visitación divina de la presencia o morada del Señor Dios en esta tierra. En el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia de Dios. La escena fue una visión anticipada de cómo será el Señor Jesús cuando regrese para establecer su reino. No volverá a aparecer como el cordero del sacrificio, sino como el león de la tribu de Judá. Todos los que le vean lo reconocerán inmediatamente como Dios, Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien,
En este capítulo 10, el versículo 1 de Apocalipsis, su rostro era como el sol. Esto es una expresión de una gloria revelada. Sus pies eran como columnas de fuego, donde las columnas denotan fuerza y el fuego juicio. Sostenía un librito abierto en forma de rollo, sin duda un registro de los eminentes juicios. Con su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, proclamó su derecho a un dominio universal. Naturalmente, cuando Juan ve el rollo abierto y oye la voz del ángel, se prepara para hacer un reportaje de aquello, pero se le prohíbe que lo haga, es decir, que se le da una revelación que no ha de comunicar de momento. Tenemos exactamente la misma impresión cuando el apóstol Pablo nos dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a conocer o al hombre expresar. No tenemos por qué ni empezar a especular acerca de lo que era la revelación secreta. Sencillamente sabemos que Juan tuvo experiencias que no pudo comunicar a otros. En el capítulo 12 de Daniel, los versículos 4 al 10, se le dice a Daniel que guarde las profecías en un libro, y normalmente el versículo 4 se interpreta como que está hablando de avances en el transporte y conocimiento científico, pero probablemente no significa eso. Y John Nelson Darby dice que muchos investigarán diligentemente, y Samuel Tregus dice que muchos escudriñarán el libro de principio a fin. Quiere decir que en la gran tribulación muchos estudiarán la palabra profética y aumentará el conocimiento de la misma. Y estos versículos registran la conversación mantenida entre dos individuos anónimos y a un varón vestido de lino respecto a cuándo sería el tiempo del fin. El tiempo dado es 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Al expresar Daniel su incapacidad para entender, se le dice que la visión no será completamente clara hasta que acontezca, pero puede estar seguro de que los justos serán purificados, los impíos se mostrarán tal como son, y solo los entendidos comprenderán. Desde el comienzo de la gran tribulación hasta el final de la misma habrá un tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio o 1260 días. Apocalipsis capítulo 10, los versículos del 3 al 6, cuando gritó a gran voz, 7 truenos sonaron, y en Joel capítulo 3 versículo 16 su voz era como el rugido de un león, lo que se usa a menudo como descripción de la voz de Dios. El Señor ruge desde Sión y lanza su voz desde Jerusalén. Aquí nos habla de la restauración y bendiciones futuras de los judíos, pero en Apocalipsis, en este capítulo 10, versículo 3 al 6, aparentemente Juan pudo comprender el mensaje de esos truenos, pero cuando iba a escribir el ángel se lo prohibió. Luego el ángel juró por Dios, el Creador, que ya no habrá dilación. Y el misterio de Dios se habrá consumado durante el tiempo de la séptima trompeta. El misterio de Dios tiene que ver con el plan de Dios de castigar a todos los que no son creyentes y de introducir el reino de su Hijo. El ángel hace un anuncio y lo confirma con un juramento. Algunas veces se ha tomado el anuncio en el sentido de que el tiempo no sería más, es decir, que el tiempo tal como lo conocemos ahora estaba a punto de concluir y la eternidad de empezar. Es más probable que lo que quiere decir es que ya no queda tiempo, que no puede haber más retraso, que el anticristo está a punto de irrumpir en la escena con todo su poder destructivo. Como dice el autor de Hebreos capítulo 10 versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tarde. El galardón venidero está sincronizado en el regreso del Señor Jesús. De ahí la cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá
y no tardará. En Habacuc el versículo dice esto: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando se cita el versículo 3 en Hebreos capítulo 10, versículo 37, la visión se convierte en el que ha de venir, es decir, el Señor, quien sin duda vendrá y no tardará. El contexto del Nuevo Testamento se refiere a la esperanza del creyente en Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Luego prosigue de forma más general. Cuando un escritor inspirado cita del Antiguo Testamento, emplea aquella parte del pasaje citado que es apropiado al propósito de la mente divina, aunque nunca contradiciéndolo, alterándolo, a menudo a su fin de comunicar no el exacto sentido del pasaje del Antiguo Testamento, sino el sentido pleno que el Espíritu Santo quiere darle en el Nuevo Testamento. Ahora bien, nadie sino Dios podía tratar las Escrituras de esta manera. El hecho de que así se hace y que se hace de manera extensa es otra prueba de inspiración. Dios es el autor de la Biblia y Él puede citar sus propias palabras, alterándolas y añadiéndolas a ellas para ajustarse a su propósito. Pero si alguno de nosotros cita las Escrituras, debemos hacerlo con un esmerado cuidado. No tenemos derecho a alterar una jota ni una tilde, pero el autor del libro sí puede hacerlo, y poco importa qué pluma emplee, si es Moisés o Isaías, Pedro, Jacobo, Mateo, Juan, todo es su escritura. Y en Apocalipsis capítulo 10, ahí en los versículos 8 y 9, ¿cuál fue la orden a Juan? Recibió la orden de que se comiese el librito, es decir, que leyese y meditase acerca de los juicios registrados en el mismo. Como lo había predicho el ángel, el rollo fue dulce como la miel en su boca, pero le amargó el vientre. Para el creyente es dulce leer acerca de la determinación de Dios de glorificar a su Hijo allá donde fue crucificado. Es dulce leer acerca del triunfo de Dios sobre Satanás y todas sus huestes. Es dulce leer del tiempo en que todos los males de la tierra serán enderezados, pero hay amargura también en el estudio de la profecía. Hay la amargura del juicio de uno mismo que producen las escrituras proféticas. Hay amargura al ver los juicios que pronto han de caer sobre el judaísmo y cristiandad apóstatas, y hay amargura en el contemplar la condenación eterna de todos los que rechazan al Salvador. A Juan se le dice que debía profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Los restantes capítulos de Apocalipsis cumplen este mandamiento. Es importante de que hay amargura. Hay amargura al ver los juicios que pronto han de caer sobre el judaísmo y la cristiandad apóstata. Y hay amargura al contemplar la condenación eterna de todos los que rechazan al Salvador. Por lo tanto, hoy está a tiempo, mi apreciado amigo. Hoy es el día de salvación. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.